Dios te bendiga, mi amado hermano y mi amada hermana, en esta linda mañana del Señor. Siendo hoy lunes 22 de junio, comienzo de semana, permíteme recordarte que este es el día que hizo el Señor, donde nosotros nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Es para mí una gran alegría en esta mañana el poder llegar hasta tu hogar a través de este medio, con la intención de que juntos podamos tener un tiempo devocional donde podamos acercarnos a la palabra del Señor con corazones abiertos, sabiendo que cuando lo hacemos de esta forma el resultado es que tú y yo somos capaces de escuchar de manera particular la voz de Dios hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones. En este día iniciamos con acciones de gracias, con adoración, con gratitud en nuestros corazones, porque sabemos que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana, porque sabemos que su presencia es real en nuestras vidas y nos ha sido garantizada para todos los días y todas las circunstancias de nuestra vida. Con gratitud en nuestros corazones por todas las bendiciones, las bondades, los favores que el Señor nos otorga día tras día, aunque nosotros somos inmerecedores de cada uno de ellos, pero Dios en su gracia y su misericordia, Él se digna en bendecir nuestras vidas, y por eso nosotros respondemos con acciones de gracias en nuestros corazones, con gratitud, con alabanza y con adoración, particularmente cuando estamos comenzando una nueva semana. Y lo hacemos tomados de la mano del Señor, sabiendo que, como dice el apóstol Pablo, si el Señor es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nos armamos de esa palabra en nuestras mentes y en nuestros corazones, sabiendo entonces que no hay obstáculo, no hay reto, no hay circunstancia que tú y yo no podamos afrontar con la presencia del Señor en nuestras vidas. Así que seguimos caminando, seguimos adelante, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. En esta mañana quiero invitarte a compartir conmigo, que juntos reflexionemos en una verdad de la palabra del Señor. Y esa verdad precisamente es que Dios cuenta contigo, así como tú lo oyes. Dios cuenta contigo, por eso no te menosprecies. En las pasadas semanas nosotros hemos estado mirando en nuestras reflexiones, ¿verdad? Toda esta experiencia del pueblo de Israel en su travesía por el desierto, en su peregrinaje. Y en la última ocasión, el día miércoles, si no me equivoco, estuvimos trabajando en la reflexión de la mañana acerca de aquel lugar de encuentro con Dios que Dios había mandado al pueblo a que construyera el tabernáculo de reunión, donde Dios iba a encontrarse con su pueblo constantemente en aquel lugar especial, aquel lugar que Dios había determinado que se construyera para ese y para muchas otras propósitos. Y nosotros estuvimos viendo en ese tabernáculo como ese tabernáculo en su representación, en su simbología, es sumamente extraordinario y glorioso, es profético, porque todos los elementos que formaban parte de su mobiliario, todos señalaban a Jesucristo el Mesías. Aquella puerta como Cristo la puerta, es Cristo el sacrificio, es Cristo la fuente que nos limpia, es Cristo la luz del mundo, la luz de nuestras vidas, es Cristo el pan que descendió del cielo perdón, para saciar nuestra hambre espiritual. Es Cristo el sacerdote que intercede por nosotros. Es Cristo la presencia de Dios encarnada en medio de su pueblo. La habitación de Dios con los hombres, el Emanuel, Dios con nosotros, el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia, el Verbo encarnado. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cada elemento allí anunciaba a Cristo, y eso nos dice que aquel lugar era un lugar extraordinario, era un lugar glorioso. Mire, yo quiero que usted entienda una cosa. Cuando el pueblo de Israel tiene que entender una cosa: en todo el planeta Tierra no existiría un lugar más glorioso en ese momento que ese lugar llamado el tabernáculo.
Las pirámides de Egipto, con toda su suntuosidad y grandeza, los templos paganos en Egipto y en las diferentes naciones, jamás y nunca se compararían con el tabernáculo. Ni aún lo lindo de la tierra de Canaán, donde fluye la leche y la miel, sería comparable con lo que era el tabernáculo. El tabernáculo entonces vendría a ser el lugar más glorioso, más extraordinario sobre la faz de toda la tierra. ¿Por qué? Porque el tabernáculo entonces se constituiría en el lugar de encuentro con la presencia de Dios. Era el lugar donde cuando yo me quería encontrar con Dios, allí yo tenía que llegar. El tabernáculo se convertiría entonces en el lugar donde yo recibiría la dirección divina. Porque como vimos anteriormente, ahora la columna de nube y la columna de fuego que dirigía al pueblo ya no estaba delante del pueblo, sino que una vez que se erige ese tabernáculo, ahora esa columna pasa a posarse sobre el tabernáculo. Así que de allí vendría la guianza y la dirección divina. El tabernáculo se constituiría en el lugar donde te encontrabas con la palabra de Dios. Porque precisamente dentro del arca del pacto, allí se iba a encontrar las tablas de la ley establecidas por Dios. Así que aquel se constituiría en el lugar de encuentro con la palabra de Dios. El tabernáculo sería el lugar donde visiblemente se podría ver la manifestación de la gloria y del poder de Dios en aquel fuego y en aquella nube que se posaba sobre aquel lugar. El tabernáculo se constituiría en el lugar de donde yo puedo llegar con mis sacrificios y mis ofrendas, sabiendo que serán aceptos ante la presencia de Dios. El tabernáculo se constituiría en el lugar donde yo puedo llegar para reconciliarme con el Señor, el lugar de reconciliación, donde si por alguna razón yo le he fallado al Señor, donde yo he pecado contra el Señor, donde me he desviado de alguna manera del camino que el Señor me ha trazado, yo puedo llegar al tabernáculo para encontrar reconciliación con Dios a través de la sangre derramada allí en aquel altar de bronce. El tabernáculo se constituiría en el lugar de adoración, donde yo puedo llegar a traer mis holocaustos, mis ofrendas de paz, mis libaciones al Señor y llegarían ante su presencia. El tabernáculo se constituiría en el lugar del simbolismo profético acerca de Cristo, porque como hemos visto anteriormente, cada elemento de ese lugar estaba señalando a Cristo. Y por último, el tabernáculo se constituía en el lugar que señalaba a uno más sublime, el tabernáculo de Dios con los hombres, como lo dice el libro de Apocalipsis, el tabernáculo celestial. Porque cuando a Moisés se le mandó a construir y se le dieron las instrucciones, él estaba ya metido en la nube de la gloria de Dios en el monte Sinaí. Dice que se le mostró el modelo celestial de un tabernáculo que hay allá arriba. Aleluya. Y Moisés entonces tenía que utilizar ese modelo para trabajar con el modelo que ellos iban a desarrollar allí en medio del pueblo. O sea, a fin de cuentas, con todo lo que te he dicho, te debe quedar claro una cosa. No hay lugar más extraordinario en aquel momento sobre la faz de toda la tierra que el tabernáculo de reunión. Por lo que este tabernáculo representa y por lo que en este tabernáculo se contiene y se manifiesta, y por la bendición y edificación y el beneficio que otorga este lugar al pueblo de Dios. Al comprender eso, ahora quiero que te des cuenta de una cosa. Quiero que entonces veas, después de haber visto toda la gloria y la grandeza que contiene ese tabernáculo, quiero que te des cuenta entonces cuáles son las características de ese tabernáculo. Cuando yo miro las características, la primera que veo es que es un lugar relativamente pequeño. ¿Cómo, pastor? Así como usted lo oye. Si usted se imaginaba que el tabernáculo era tal vez como una de las mega iglesias que hay en nuestro país, o como tal vez el Estadio Nacional, o tal vez como el centro de convenciones, está equivocado.
Porque, y fíjese una cosa, es Dios quien decide cuáles son las medidas de ese tabernáculo. ¿Usted sabe cuánto medía el tabernáculo que Dios decidió utilizar para mostrar toda esa gloria y todo ese poder? Mide de largo 30 codos de largo, que si usted hace la conversión en metros, estamos hablando aproximadamente de 13 metros. Y cuando lo miras de ancho, mide 10 codos de ancho, aproximadamente unos 4 metros. Para que tengas una idea un poquito más clara y te haga sentido, nuestro templo, el lugar, solamente la nave donde nosotros nos reunimos para celebrar el culto, es más grande de lo que era el tabernáculo. O sea, el lugar que Dios escogió para manifestar toda esta gloria es un lugar relativamente pequeño. Número uno, esa es la primera característica. La segunda, el aspecto era simple y sencillo. Seguramente usted está pensando que allí cuando uno mira ese tabernáculo, entonces pues es pequeño, pues eso tiene que estar entonces hecho de mármol y de granito, y de engastado con piedras preciosas. ¿No sabe qué? El aspecto de ese tabernáculo era simple y sencillo. En Éxodo capítulo 26, verso 14, el Señor le dice a Moisés, mira, yo quiero que tú recubras la tienda, ese tabernáculo, con pieles de carnero, o sea, pieles de cabras teñidas de rojo, y con pieles de tejones encima. O sea que cuando tú miras el tabernáculo, tú no estás viendo desde afuera, tú no estás viendo mármol, tú no estás viendo el granito que a lo mejor utilizaban las pirámides o los templos egipcios de aquel momento, que el pueblo había estado habituado a ver para las deidades de aquel entonces. No, era simplemente de pieles de cabras y de pieles de tejones. Sumamente simple y sencillo. Si viene algún egipcio acostumbrado a las suntuosidades de sus templos, de sus deidades, y mira el tabernáculo desde afuera, va a decir, ¿pero y qué es esto? Esto es algo sumamente pequeño, esto es algo sumamente simple y sencillo en su aspecto. ¿Dónde está la grandeza? ¿Dónde está la opulencia? ¿Dónde está la suntuosidad de este templo con un Dios tan extraordinario? Sin embargo, Dios decidió que ese iba a ser el aspecto del lugar que Él quería utilizar para tal gloria. Y lo tercero, de las características de ese tabernáculo, tenía una estructura sumamente simple y desmontable. Esto es algo tremendo. Una estructura sumamente simple y desmontable. Oiga, mire, el tabernáculo no estaba hecho con purlin, ni con tubería rígida, ni galvanizada. Estaba hecho simplemente de madera de acacia, de tela y de pieles. Y tenía que ser desmontable. Cuando se levantaba la columna de nube y la columna de fuego y Dios decía hay que moverse, ese tabernáculo tenía que tener la capacidad de desmontarse fácilmente. Pam, 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 pam. Yo desmonto cada pieza, vámonos, hay que seguir caminando. Sumamente simple, desmontable en su estructura, sencillo porque tiene que ser portátil. Oh, gloria al Señor. Y eso es muy representativo, mis amados hermanos. Porque nosotros como iglesia de Cristo, como lugar donde habita la presencia de Dios, y así lo dice el apóstol Pablo, que nosotros somos templo del Dios vivo. Ahora Dios no habita en el tabernáculo, ahora Dios habita en nosotros, la iglesia. No podemos ser rígidos en nuestras estructuras, sino que tenemos que ser sencillos y desmontables. Porque la diferencia entre las deidades paganas que tenían templos que eran sumamente rígidos y estructurados es que nunca se movían hacia ninguna parte. Por lo tanto, el pueblo se quedaba en el mismo sitio. Oh, pero este pueblo Dios no lo llamó para quedarse en el mismo sitio. Este pueblo lo llamó Dios para que caminara, para que avanzara, para que adelantara camino, para que siempre fuera caminando hacia adelante. Por lo tanto, la estructura de ese tabernáculo que contenía la presencia, la gloria, el poder de Dios, tenía que ser portátil, desmontable, flexible, sencillo en su estructura.
Y usted estará diciendo, pastor, usted lleva 15 minutos hablando y usted dijo que iba a hablar acerca de que Dios cuenta conmigo y que por eso yo no debo menospreciarme. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Pues mira que esa simple verdad que tú y yo acabamos de ver acerca de lo simple y sencillo del tabernáculo con tanta gloria y tan útil en las manos de Dios para tanta bendición a tanta gente, a más de 2 millones de personas. Así pasa con nosotros. ¿De dónde usted saca eso, pastor? Dice 2 de Corintios capítulo 4 y verso 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. O sea que Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Tú y yo somos ese tabernáculo, simple y sencillo. Tú y yo somos ese tabernáculo, tú y yo somos ese vaso de barro que contiene un tesoro tan extraordinario, una gloria tan extraordinaria, un poder, una gracia tan extraordinaria como lo es la de Dios. Y Dios ha decidido depositar en nosotros esa excelencia del poder, esa gloria, esa majestad, esa utilidad, esos dones, esas capacidades. Con la finalidad, la gente puede mirarte y puede decir, pero es que es simple, es sencillo, pero no es lo que nosotros somos simplemente en nuestro aspecto o en nuestra estructura, sino es qué es lo que Dios ha depositado dentro de ti y de mí. Porque Dios cuenta con nosotros. No te puedes menospreciar, porque Dios cuenta contigo, porque no se trata de lo que se ve a simple vista. No se trata de la estructura humana, de nuestras capacitaciones humanas, de nuestros adiestramientos humanos, de nuestros adiestramientos académicos, de cuántos títulos tengo universitarios o en la escuela o en el seminario. No se trata de eso. Es de la gloria que Dios ha decidido depositar dentro de nosotros. El apóstol Pablo también lo decía en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1 y verso 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y es que Dios no está buscando suntuosidad, es que Dios no está buscando glamour, es que Dios no está buscando cosas que impresionen o gente que impresione. Dios lo que está buscando, y Dios simplemente escoge en gente sencilla como tú y como yo, gente que somos simples, que no somos la gran cosa, por decirlo de alguna forma. Oiga, Dios escoge, como decía un escritor, Dios busca en los rincones y no en los estantes para convertir en instrumentos de su gloria. Dios no llama a los capacitados, Él capacita a los llamados. Y es importante que tú y yo entendamos eso, porque el Señor nos ha escogido a ti y a mí. El Señor está contando contigo para seguir adelante su obra. El Señor cuenta contigo para seguir adelante con su proyecto, con su voluntad. Para que sea hecha su voluntad así como en el cielo, así también en la tierra. Él cuenta contigo. Por eso tú y yo no podemos menospreciarnos. Oiga, mis amados hermanos, que cada vez que nosotros miremos el tabernáculo nos recordemos que allí estaba toda aquella grandeza de parte de Dios, y Dios decidió que fuera pequeño, Dios decidió que fuera simple en su aspecto, y Dios decidió que fuera simple en su estructura. Y nosotros podemos ver a través de la Biblia que esa es la manera en que Dios trabaja. Usted se encuentra con un hombre llamado Moisés, a quien Dios llama, lo llama a destiempo. ¿Por qué? Porque Moisés tiene 80 años ya. Y cuando Dios llama a Moisés, ¿qué es lo que dice Moisés? Pero es que ¿quién soy yo para semejante tarea? Moisés se mira a sí mismo y se ve como el tabernáculo, pero mira lo simple que soy yo para poder hacer una tarea tan grande. Lo próximo que le dice es que yo soy tardo en el habla. Búscate a alguien que sepa hablar mejor que yo, porque hay muchos otros que saben hablar mejor que yo. Lo próximo que le dice es que no me creerán, el pueblo no me va a creer. Lo próximo que le dice es que hay otro que puede hacer las cosas mejor que yo.
¿Por qué? Porque Moisés se da cuenta que en su propia condición, él es simple, él es un vaso de barro. Pero eso precisamente es lo que Dios quiere. Eso precisamente es lo que Dios pretende. Por eso es que aquí este texto que nosotros leímos del apóstol Pablo dice que Dios no escoge a lo grandioso. Dios no está buscando a los grandes según su vocación, ni a los grandes, ni a los poderosos, ni a los nobles, sino que Dios escogió a lo necio del mundo. Dios escogió a lo débil. Entonces, si tú te miras y te das cuenta que tú dices, estas son mis características, yo soy débil, yo no soy una persona capacitada, a mí me han menospreciado, yo no soy fuerte. Oiga, pues entonces, usted es como el Señor quiere que usted sea, porque precisamente esos son los elementos que el Señor está buscando. Aleluya. Oh, para usarlos y derramar su gracia, sus dones, su gloria, para convertirte en instrumento de su gracia y de su poder. Usted puede mirar a David. ¿Dónde está David cuando Dios lo llama? Nadie está contando con él. ¿Quién es David? Es el menor, es un muchacho. Está en el oficio más simple que se podía tener. Allá escondido, apestoso a oveja. Allí Dios lo fue a buscar. Porque David, ese es el hombre que Dios quiere usar. Usted se encuentra con un hombre llamado Samuel, que no era un hombre cuando Dios lo llamó, era simplemente un niño en el templo que todavía no sabía escuchar bien la voz de Dios, pero Dios decidió escogerlo y Dios lo convirtió en un instrumento de su gracia. Tú puedes mirar al profeta Jeremías, que cuando Dios lo llama es un simple muchacho, un adolescente. Y por eso es que cuando Dios lo llama, lo primero que Él le dice a Jeremías: Señor, búscate a otro porque yo no sé hablar. Yo no tengo buen verbo. Yo no tengo buenas capacidades. Además, yo soy un muchacho. ¿Y sabes lo que Dios le dice? No digas que soy niño ni que no sabes hablar, porque donde quiera que yo te mande, tú vas a ir. Y lo que yo te diga que tú digas, tú vas a decir. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Usted mira un hombre como Pedro. Características de Pedro, un hombre impulsivo. Oye, déjame decirle algo, que pasaron los años y Pedro todavía era medio impulsivo, eso era parte de él. Un hombre del vulgo que cuando la gente lo escuchó, que Dios empezó a usarlo, decía, pero ¿quién es? Pero si estos hombres son simplemente pescadores, son gente del vulgo, ¿y cómo es posible que hablen con esta sabiduría? Un hombre que le falló al Señor. En el momento tal vez clímax, en el momento determinante, Pedro le falló al Señor. Mire qué características tenía este hombre. Sin embargo, el Señor un día lo invita a un desayuno en la mañana a la orilla de la playa. Y le dice: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Le hizo un llamado a pastorear, le hizo un llamado a cuidar de su rebaño, de su grey, y no solamente a él, sino también a los demás discípulos. Los llamaba al ministerio. Si Pedro se pone a mirarse a sí mismo, si Pedro se pone a mirar sus propias características, Pedro renuncia. Pero Pedro se dio cuenta que Dios estaba contando con él. Y si Dios contaba con él, aunque él no tuviera unas características suntuosas, él no debía menospreciarse, porque Dios es capaz de utilizar a lo simple y lo sencillo. Y de hecho eso es lo que Él quiere hacer. Nosotros hemos visto durante los pasados días gente como Zacarías y Elizabeth. Cuando Dios decide traer a un hombre como Juan el Bautista, un hombre que se ha de convertir en el precursor del Mesías, con un ministerio extraordinario. ¿A quien Dios busca? A dos hombres que han pasado la edad. Un hombre y una mujer, a Zacarías y Elizabeth. Una mujer que es estéril, pero Dios decidió utilizarlos a ellos. Cuando Dios decide traer al Salvador del mundo, mire qué misión tan extraordinaria y tan grande. Oiga, yo creo que no ha habido persona que se le haya entregado una misión más grande sobre la faz de la tierra que la que le entregaron a María. Usted sabe lo que es tener al Dios encarnado y que a usted se lo den para que usted lo cuide en las noches, para que usted vea que no se agolpee, para que usted lo alimente a su hora, para que usted le enseñe a hablar, para que usted le enseñe a caminar, para que usted lo bañe, lo mantenga limpio. Usted sabe la clase de misión que le han entregado. Yo creo que no hay nadie en este planeta que le hayan entregado una misión tan grande como la que sería encargarse del Mesías.
¿Y sabe a quién Dios buscó? A una muchachita simple. Tú ves que no es que Dios está buscando cosas extraordinarias. Dios cuenta contigo así con tus características y con tus capacidades. Dios cuenta contigo a pesar de tus debilidades y tus limitaciones. Dios está contando contigo y por eso tú no te debes menospreciar. Si 5 panes y 2 peces fueron suficientes en las manos de Dios para alimentar una multitud de más de 5,000 personas, entonces tú y yo, a pesar de lo simple que nosotros seamos, somos más que suficientes en las manos del Señor para Dios llevar a cabo su plan y su propósito en nuestras vidas. Por eso no te debes menospreciar. Y por último, ¿quién más que los 12 hombres comunes y ordinarios que el Señor escogió para que llevaran a cabo la tarea? Para encomendarles, para pasarles a ellos el legado, para pasarles a ellos el batón, para que ellos continuaran con la tarea. 12 hombres imperfectos que muchas veces entre ellos se pelearon por quién iba a ser el más grande, por quién iba a ser líder, quién iba a ser el que iba a recibir más recompensa en el cielo. 12 hombres que cuando en el momento que más el Señor los necesitaba que se pusieran a orar con Él en el Getsemaní, se quedaron dormidos. Pero esos 12 hombres revolucionaron el mundo, cambiaron la historia. ¡Oh, aleluya! ¿Sabes qué? Porque cuando Jesús le tocó entregarles a ellos el batón, cuando a Jesús le tocó transmitirles el legado, Jesús no estaba mirando las incapacidades de ellos, Jesús no estaba mirando sus debilidades, Jesús lo que estaba viendo era la gloria de Dios que iba a ser depositada en ellos, Jesús lo que estaba viendo era lo que Dios iba a realizar en la vida de esos hombres, a través de ellos, hombres imperfectos, pero que fueron instrumentos en las manos del Señor. Y la voluntad del Señor se llevó a cabo a través de 12 hombres simples y comunes. Y han pasado los milenios, mire, y la obra ha continuado, porque después de esos 12 hombres vinieron otros y otros y otros y otros hasta el día de hoy, donde somos tú y yo los que estamos en medio de esta historia, siendo los personajes de esta historia y a quienes Dios quiere utilizar, porque es con nosotros que el Señor está contando. Por eso cuando el Señor te guíe y te dirija en cada asunto y quiera utilizarte, oye, no tengas miedo ni te menosprecies a ti mismo al mirarte por tu sencillez y por tus limitaciones. Recuerda, mira hacia atrás la historia y date cuenta que Dios ha venido llevando su voluntad a través de los siglos y siempre lo ha hecho a través de hombres sencillos, a través de hombres simples. Lo que hace falta es que tú y yo entendamos que Dios cuenta con nosotros y que podemos rendirnos en sus manos, porque lo que hace falta no es lo que tú y yo podemos poner, sino lo que el Señor ha depositado en cada uno de nosotros a través de su Espíritu Santo. Así que recuerda en esta mañana, Dios cuenta contigo, por lo tanto, no te menosprecies. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos recuerdas esta verdad. Gracias, Señor, porque el tabernáculo, siempre que miremos a Él, nos recordará esta verdad. ¿A cuántos millones de personas bendijiste? ¿Cuántas millones de personas fueron edificadas y encontraron reconciliación, refrigerio, bendición, presencia, dirección, conexión a través de ese simple lugar? A través de ese sencillo lugar, a través de esa sencilla estructura. Permite, Señor, que siempre en el camino podamos recordar esta gran verdad que esboza a los 4 vientos las características del tabernáculo. Gracias porque cuentas con nosotros, Señor. Y lo menos que podemos hacer, Señor, es decirte como te dijo aquella gran evangelista hace muchos años atrás:
Si tú puedes usar la nada, entonces úsame. Cuenta conmigo, Señor. Como dijo María, he aquí el siervo, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque sigues hablando a nuestras vidas. Gracias por tu palabra. Y ahora nos encomendamos a ti en este nuevo día y en esta nueva semana que comienza, para que podamos, Señor, conectados con tu espíritu, podamos hacer lo que tú quieres que nosotros hagamos, que seamos instrumentos en las manos tuyas durante esta semana y en el lugar donde tú nos lleves, Señor, y nos pongas, y frente a la gente que nos pongas, que nosotros podamos ser como ese tabernáculo, Señor, simple, sencillo, pero usado por toda la gloria y el poder tuyo, donde otros puedan encontrar, aleluya, provisión para sus necesidades. En Cristo Jesús te lo pedimos con acción de gracias. Amén y amén. Que Dios te bendiga, mi amado hermano, y que el Señor te guarde en este nuevo día y en esta nueva semana. La gracia del Señor sobre tu vida.